días, hermanos. Reciban un fraternal saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Berit. La meditación de este día está basada en el libro de Ruth, capítulo 3, versículos del 1 al 9, y se titula Dios cuida de su pueblo. Noemí escuchó lo que había sucedido en el campo y de cómo Boaz había procurado el bienestar de Ruth. No solo porque Ruth se había comportado de una manera gentil y generosa, sino también porque era un pariente cercano que podía redimirlas. Ella empieza a concebir esperanzas en la fidelidad de Dios a través de las leyes y cuidado de protección a su pueblo. Por otra parte, Ruth siguió las instrucciones de su suegra. Cuando terminó la cosecha, hizo compañía a Noemí en su casa y no salió para otra cosa que no fuera a obtener provisiones para ellas. Su comportamiento, humildad, diligencia en el trabajo y contentamiento con las bendiciones de Dios pronto se hicieron del conocimiento de todos los pobladores de Belén. En el primer versículo de nuestro pasaje y la primera parte del versículo 2 dice: y después dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? Noemí se preocupa por el bienestar de Ruth y recuerda que de acuerdo a la ley, Boaz es un goel, un pariente cercano que puede redimirlas. Se puede decir que el pariente cercano era el responsable de salvaguardar a las personas, la posteridad de la familia, las tierras o propiedades. En el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 25, dice que el goel es responsable de pagar para recuperar la tierra perdida por una familia. Y en Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 1 al 10, dice que el goel es responsable de continuar el nombre de la familia casándose con la viuda sin hijas. Estas leyes habían sido formuladas de acuerdo con la cultura y de las costumbres de aquel entonces. Y fue en base a esta ley que Noemí le dice a Ruth que Boaz es su pariente cercano y que ella podía apelar a él para salvaguardar la posteridad de la familia de Elimelech, casándose con ella. En la actualidad, a nosotros nos puede parecer atrevido, pero en aquellos tiempos era considerado lo más sensato y apropiado. Ruth era una viuda sin hijos y la propiedad que había pertenecido a su marido se había perdido. Porque Noemí, la suegra, era muy pobre. Ruth tenía derecho a reclamar ante Boaz, quien era un pariente cercano, como Noemí ya se lo había indicado. Boaz podía ser su pariente redentor, pero por decisión propia no podía tomar por esposa a Ruth. Era Ruth la que tenía que reclamarle a él que la redimiera y se convirtiera en su esposo. Si había otro pariente más cercano que Boaz, Ruth era quien podría optar por el que ella quisiera. Boaz no sabía a quién reclamaría ella y tendría que esperar a ver qué decidía Ruth. Por eso, Noemí tomó la iniciativa y le dijo a Ruth: tú tienes que decirle a este hombre que tú lo quieres a él como pariente redentor. En el pasaje, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, dice: he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies,
y te acostarás ahí, y le dirás lo que te haya de hacer. Él dirá lo que haya de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Después de que el grano era cortado, se llevaba a la era. Este era el lugar donde se trillaba la cosecha en tiempos bíblicos. La era normalmente estaba situada en la parte más alta de una montaña, para que el viento pudiera separar mejor la paja y el polvo de otros restos. En la mañana no había brisa. El aventamiento del grano comenzaba por la tarde, cuando el viento comenzaba a soplar y se podría llevar la paja menuda, el polvo, la arena, dejando el grano limpio. Después de la puesta del sol o durante la noche, el viento ya dejaba de soplar. Todas las familias que trabajaban en un campo, el dueño, su familia, sus siervos, acampaban alrededor de la era. Al terminar el aventamiento y ya con el grano limpio, celebraban una gran fiesta. Era un tiempo de fiesta y agradecimiento a Dios por una cosecha abundante. Lo hacían cantando salmos como alabanza a Dios por su cuidado y provisión. Al final de esta fiesta, los hombres se recostaban para dormir alrededor del grano. Como la era tenía una forma circular, colocaban sus cabezas cerca del grano y sus pies hacia afuera, como los radios de una rueda de carreta. Durmiendo de esta manera, protegían el grano de los merodeadores o ladrones. Noemí mostró un agudo conocimiento del trabajo que se realizaba en la era y de cómo se comportaban los hombres después de un trabajo arduo. Podemos notar 4 puntos. Primero, Ruth se tenía que embellecer. Ella hasta el momento había utilizado vestidos de luto, debía de cambiarlos, ponerse atractiva, se debía perfumar para que oliera bien y debía dejar solo a Booz hasta después de comer, no debía de llamar su atención. Segundo, después de que se hayan retirado todos a dormir, era el momento adecuado. Noemí le instruye: tú irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí. Algunos pueden pensar que esto es una provocación, pero no es así como se interpretaba en aquellos tiempos. En la cultura judía, en aquellos días, esto se interpretaba como un acto de total sumisión. Un siervo, al acostarse a los pies de su amo, está listo para recibir sus órdenes. Así que cuando Noemí le dijo a Ruth que se acostara a los pies de Booz, le estaba diciendo que se acercara a él de una manera totalmente respetuosa, humilde y sumisa. Tercero, Noemí le aconsejó sabiamente a Ruth para que se acercara no como una víctima que demanda sus derechos, sino como una humilde sierva que confía en la bondad de su Salvador, su Goel, su pariente redentor. Ella, con este acto, le dijo a Booz: te respeto, confío en ti y pongo mi destino en tus manos. Extiende tu manto protector sobre mí y sé mi Goel. Hermanos, no perdamos de vista el panorama completo. Ruth venía a reclamar un derecho. Booz era un Goel, su pariente redentor, y ella tenía el derecho, por ley, de que él se casara con ella y crear una familia para perpetuar el nombre de Elimelech y recuperar todo lo que se había perdido. Cuarto, él te dirá lo que hayas de hacer. Noemí y Ruth habían tenido la oportunidad de conocer a Booz, su gentileza, su bondad, en todo el tiempo en que trabajó en sus campos al lado de sus siervas. Se dieron cuenta de que Booz era un hombre bueno, temeroso de Dios, un hombre en el que Ruth podía confiar de que no sería lastimada. Después de escuchar las recomendaciones de su suegra Noemí, Ruth promete seguir al pie de la letra las indicaciones. Con sabiduría, humildad y respeto,
y sin hacer observaciones, no pone en duda la buena voluntad de Noemí. En los versículos 8 y 9 de nuestro pasaje dice: y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extienda el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano. Booz durmió en la era para cuidar su cosecha. Estos eran los días de los jueces. Había mucha inestabilidad en Israel. No era raro que una gavilla de ladrones viniera a tratar de robar el grano que con mucho esfuerzo los agricultores habían cosechado y limpiado. Ruth siguió las instrucciones de su suegra, descubrió los pies de Booz y durmió allí. Booz debe haber despertado sobresaltado al sentir el frío en los pies y que alguien estaba ahí. Cuando Booz preguntó quién era, se identificó e hizo una sencilla petición: extiende el borde de tu capa. En otras palabras, le estaba pidiendo que extendiera su protección hacia ella y la redimiera. Ruth mostró gran humildad y sumisión, ya que se presentó a Booz como una sierva. Ruth bien pudo llevar a Booz ante los ancianos y exigir el derecho a que él fuera su goel. Le habría puesto en aprietos públicamente y le habría obligado legalmente a hacer lo que tal vez él no tenía en mente hacer ni en su corazón. Pero de esta manera podemos ver que callada, discretamente, le dio la oportunidad a Booz para rechazar o aceptar ser su goel, su pariente redentor. Hermanos, nosotros debemos acercarnos a nuestro Dios como Ruth, con humildad, al trono de su gracia y pedirle que extienda su manto protector sobre nosotros y nos rescate. El apóstol Pablo, en Tito capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, Dios nos llama a guardar su palabra y confiar en Él, como lo hicieron Noemí y Ruth. Oremos a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos fieles a su servicio y ejemplo de buenas obras. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.